Gracias, Noelia. Y como les decía hace un ratito, Día Mundial de la Diabetes será mañana. 70.000 personas diabéticas permanecen aún sin diagnosticar en Canarias. Les presentamos al doctor Miguel Reyes, él es oftalmólogo de Vitas Eurocanaria. Gracias por acompañarnos. Encantado. Miguel, bueno, pues es un alto porcentaje y sobre todo lo más preocupante es que muchos de ellos no saben ni que son siquiera diabéticos. Y más preocupante todavía es que es un dato que se repite año tras año. De hecho, el año pasado hablábamos precisamente de esto. 70.000 pacientes canarios que son diabéticos, que no saben que son diabéticos y por lo tanto... No será por campañas y por decirlo. Efectivamente, pero es algo que realmente es alarmante porque son pacientes que teniendo una enfermedad que no conocen difícilmente la van a tratar y menos prevenir las complicaciones a las que esta enfermedad, como ahora comentarás, está asociada. Hay que reconocer que en este caso vamos a hablar de cómo afecta, vamos a repetirlo, lo decimos todos los años, pero parece que no nos hacen mucho casito, cómo afecta la diabetes a la vista. Bueno, la principal causa de ceguera actualmente en el mundo, en los países desarrollados, es la retinopatía diabética, a pesar de que afecta exclusivamente a pacientes solo diabéticos. La principal manifestación ocular en la diabetes es la retinopatía diabética. También es cierto que estos pacientes, los pacientes diabéticos, tienen mayor riesgo de desarrollar cataratas y glaucoma. Pero todo eso porque está mal controlada la diabetes. Efectivamente, pero también es verdad que es un factor determinante de la aparición de la retinopatía el tiempo de evolución de la diabetes. Basta por ser diabético y llevar 20 años de diabetes, aún estando bien controlado, para poder empezar a tener manifestaciones tardías de la enfermedad. Se trata de controlarte lo mejor posible para que esta manifestación aparezca lo más tardíamente posible y en la forma más leve de la enfermedad, porque no todas las retinopatías son iguales. De ahí la importancia de esas revisiones oftalmológicas, porque preocupa mucho las personas que tienen diabetes tipo 2. Sí, la diabetes tipo 2 es el 90% del grupo de los pacientes diabéticos. El 10% son los tipo 1, insulina independiente, que es el niño que debuta con una diabetes que esa difícilmente la podemos prevenir porque ni siquiera sabemos cuál es la causa que la desencadena. Pero en el tipo 2 sí es verdad que es un paciente que una vez es diagnosticado, nuestro consejo como oftalmólogos es que se haga la primera revisión oftalmológica cuanto antes, porque suele ser un paciente que lleva con diabetes muchos años, por lo que habíamos hablado antes. Pacientes que están siendo diabéticos sin diagnosticar, que un día, de casualidad, se hace un test de azúcar en sangre, sale elevado y es cuando el paciente se autodiagnostica la enfermedad. En ocasiones nos llegan a nosotros a la consulta ya con una pérdida de visión después de haber estado 15 años con una diabetes no diagnosticada. Por lo tanto, nosotros a un paciente que ya se conoce diabético le recomendamos que se haga una revisión oftalmológica anual. Si no sabe que es diabético, evidentemente lo que tiene que hacer es descartar lo que lo sea, con un simple test de azúcar que lo puedes hacer en tu centro de salud, en un laboratorio o incluso en una farmacia amiga que te haga un test de glucemia en ayunas. La pérdida de visión es paulatina, pero ¿se nota el salto bastante grande? Normalmente los pacientes, la gran mayoría de los pacientes con retinopatía no tienen síntomas visuales. Solo un 10% de los pacientes con retinopatía diabética desarrollan lo que nosotros llamamos el edema de la mácula, que es un engrosamiento de la retina que hace que el paciente vea mal. Y ocurre de forma progresiva. El paciente empieza a notar dificultad a la hora de leer, de conducir, de reconocer las caras de sus amigos, de ver las imágenes deformadas. Es ahí cuando normalmente acude a la consulta pensando que es un problema de graduación. Y nosotros vemos el fondo del ojo y no es la primera vez, ya me pasó esta semana, un chico joven que le diagnosticó una retinopatía diabética y sorpresa para él porque él no me reconocía que fuera diabético. Y además has tocado algo importante, hablamos que los niños es más complicados, pero cada vez son más jóvenes cuando se detecta, en este caso, la diabetes y encima una diabetes mal controlada, porque no sabes que la tienes. Bueno, la verdad que la diabetes tipo 1, como decía, no se sabe todavía cuál es la causa que la provoca. Hay un factor ambiental, se habla de una infección vírica en niños, probablemente con un factor genético predisponente que hace que desarrollen la enfermedad, pero culpa evidentemente... Tenemos una llamada rápida, vamos a atenderla rápidamente. Paqui, buenos días. Sí, hola, buenos días. Bueno, yo le quería preguntar al doctor, yo tengo un glaucoma de ángulo estrecho en los dos ojos y por diferentes subidas de tensión pues ya tengo el nervio óptico un poquito dañado. Estoy en tratamiento, me han hecho una iritomía en el ojo izquierdo y en el derecho y en el izquierdo me han hecho varias sesiones de láser. No soy diabética según dicen por las analíticas. ¿Quiere decir que eso se me puede desarrollar o es una diabetes media sumergida que está ahí esperando a salir a flote, digamos?
Vamos a ver porque lo la verdad que me preocupa, porque estos casos me ha dicho el doctor que lo suelen tener o lo suelen padecer más bien las personas diabéticas. Bueno, voy a cortar por si alguna otra persona quiere entrar. Vale, gracias, Roberto. Gracias, Buen un saludo. Doctor. Bueno, en este caso concreto, el glaucoma de ángulo estrecho no tiene nada que ver con la diabetes. Sí hay glaucoma de ángulo abierto, que es otro tipo de glaucoma que sí es más frecuente en los pacientes diabéticos. Si a ella le dijeron en un test, sospecharon que fuera diabética, lo primero que tiene que hacer es asegurar si lo es o no. Una cifra en ayunas por encima de 126 miligramos por decilitro es un criterio de diagnóstico. Total. Si hay dudas, pues vas a su médico, que le haga una sobrecarga de glucosa, que le mida la hemoglobina glicada y que confirme si lo es o no, porque eso es fundamental, serlo y tratarlo. Pues nos quedamos con eso. Recuerden, mañana Día Mundial de la Diabetes, señores, hay que bajar esas cifras, son muy altas. Gracias, doctor. Muchas gracias. Un abrazo. Y ya saben, mañana sábado las calles de Vegueta en la capital